Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Buenas noches, mi hermano Alfonso. Los he extrañado al resto de la congregación los domingos. Ayer me llamaba mi esposa la atención, me decía ella, dice, allá en Acueducto te estás tardando más en compartir. Dice, ahora que vayas al Triunfo, como allá te ponen reloj, dice, vas a ver que ya no vas a poder. Pero ahí tengo a mi hijo que él es el que se encarga de presionarme desde allá atrás con el reloj. Abre tu Biblia, mi hermano, o abre tu aplicación. Vamos a leer del capítulo 6, del versículo 15 hasta el capítulo 7, hasta el versículo 4. ¿Te parece bien? Dice así, yo voy a leer la Reina Valera contemporánea. Tú lee tu versión y después ustedes me dicen si hay alguna diferencia entre sus versiones con la mía. Y si tienes una versión más moderna, bueno, a lo mejor ahí hasta vas a encontrar fechas. A lo mejor alguna versión te va a decir 2 de octubre. Dice así, a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días. Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Por aquellos días se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías y de Tobías a ellos, porque muchos se habían vuelto sus aliados, ya que él era yerno de Secanías, hijo de Arac, y porque Johanán, su hijo, se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. En mi presencia alababan sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo decía. Y Tobías me enviaba cartas intimidatorias. Cuando terminamos la reconstrucción, de reconstruir la muralla y colocamos las puertas y designamos a los porteros, cantores y levitas. Además escogí a mi hermano Hanani y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén, y les dije, las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Oremos. Padre, qué bendición es tener hoy este libro, Señor, que es tu palabra. Tener completo este canon y poder ver a la distancia tus maravillas, la forma en que tú te moviste usando hombres como Nehemías para cumplir tus propósitos y para dejarnos un legado a nosotros y poder considerar en tu palabra, Señor, cómo tiene aplicación en nuestros días esto que hizo tu pueblo. Háblanos en esta noche, te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda de lo que estuvo compartiendo Beto? Para que le deje el lugar y él conteste. Nada. De lo que venimos estudiando del capítulo 6, más o menos lo terminó todo, pero nada más quiero retomar estas últimas partes que faltó un poquito de profundizar. ¿Nadie? ¿No? Bienvenidos, familia. Pero vénganse para acá, no se vayan tan lejos. Ok.
Vimos que a pesar de toda la oposición que hubo, de los intentos que tenían Tobías, Sanbalat, de querer detener la obra, de querer asesinar a Nehemías, porque lo que querían hacer era matarlo, ¿sí? Se querían deshacer de él. Usaron todo tipo de artimañas para que la obra no se concluyera, porque esto amenazaba sus intereses, ya que ellos eran considerados como gobernadores de Samaria, que estaba por ahí cerca, sí, y habían llegado a esos contornos, y de hecho, nos dice esta porción que leí, habían emparentado con los judíos. Habían tomado tanto él como su hijo, hijas de las hijas de Jerusalén, lo cual no les estaba permitido al pueblo. Entonces tenían intereses, sobre todo intereses económicos, de que esto no se concluyera, porque ellos podían salir perjudicados, y de alguna manera trataron de impedir esto, pero no pudieron, porque dice el verso 15 que a pesar de todo esto, la muralla quedó terminada. Se concluyeron las obras de la muralla con un tiempo récord de 52 días, menos de 2 meses. ¿Alguien sabe la extensión que tenía la ciudad de Jerusalén? Se los dejo de tarea. ¿Sale? Porque eso es lo que reconstruyeron. ¿Te acuerdan que vimos un mapa? Y todas las puertas que había alrededor terminaron aún. Los cerrojos vimos también un poquito que todavía no se habían puesto, ¿sí? Las puertas totalmente, los cerrojos, pero aquí se concluye totalmente también, porque vamos a ver que ya hay puertas que Nehemías manda a que se cierren o a que no se abran hasta que dice, hasta que el sol ya caliente o hasta que sea un poquito tarde. Ahorita vamos a explicar eso. Si entonces se termina el día 25 del mes de Liub, ¿alguien tiene una versión que diga que fue el 2 de octubre? ¿De esas modernas? ¿Sí fue el 2 de octubre? Entonces, el 2 de octubre, hermanos, que está cercano, vamos a celebrar este acontecimiento. ¿Sale? Tarea, ¿cuántos años vamos a festejar el 2 de octubre de este acontecimiento? ¿Sale? Entonces, el 2 de octubre tenemos fiesta aquí, hermanos. Cada quien trae un guiso y aquí compartimos entre todos. ¿Sí? Entonces, se termina en 52 días. Y una vez concluidas las obras, los enemigos se calmaron. Dijeron, pues ya no pudimos hacer nada, ya. No. Miren, Satanás no descansa, no duerme, pero ¿qué creen? Nuestro Dios tampoco. Dice, porque no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel o el que guarda a su pueblo. Entonces, en él estamos protegidos, pero Satanás no se va a detener. ¿Se acuerdan cuando fue tentado Jesús en el desierto, ahí en el libro de Lucas, el capítulo 3, 4, creo es? Dice que una vez que fue tentado y no pudo, Satanás, dice, se retiró, pero agrega, por un corto tiempo. O sea, iba a seguir con sus embestidas, y así es. Y mira, ¿sabes cuándo más nos va a atacar? Cuando en apariencia o en realidad nosotros hemos tenido una victoria espiritual. La soberbia espiritual puede ser algo que Satanás use para que nos ataque, porque a lo mejor estamos confiados. Tú velo, por ejemplo, en los deportes. Cuando alguien se confía porque es superior a otro equipo, puede perder. Y entonces ellos ya habían concluido la muralla, y entonces cuando sus enemigos, dice, de los alrededores lo supieron, algo aconteció en ellos. Se llenaron de miedo y humillados reconocieron que la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Mira. No acabaron aquí los problemas. ¿Sabes lo que hace una persona o un grupo de personas o un pueblo cuando se siente humillado? Arremete con todo
aunque aquí registra la escritura que ellos tuvieron miedo, porque era de temer, porque no era posible que un trabajo de esta magnitud se hiciera en esa cantidad de días. Ellos estaban viendo más allá de lo que físicamente el pueblo había hecho. Sí, eran ellos los que trabajaron, ellos eran los que estaban levantando las murallas, haciendo la mezcla, cuidando con una mano, decía la escritura, estaban levantando la muralla y en la otra tenían la espada, aunque literalmente no era así, sino la tenían a un ladito. Y entonces tuvieron que reconocer, no les quedaba de otra más que decir: Dios está con ellos. Esto no pudo ser posible así. Pero lo que había sido para su orgullo, ¿sí?, con todos los intentos que tuvieron de detener esto, este fue un golpe fuerte para su orgullo. Entonces vino para ellos no solo el temor, yo creo que también les vino la envidia, resurgió en ellos el deseo de venganza por el pueblo de Dios. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 14, versos 24 y 25. Habían salido los israelitas de Egipto. ¿Cómo salieron? ¿Cómo dice la escritura que salieron? Por mano poderosa de ellos, de Dios, con las maravillas que había hecho Dios, 10 plagas en Egipto. Después les abre el mar Rojo y por ahí cruza el pueblo. Y entonces dice, ¿qué les dije? Versos 24 y 25. Dice, una vez que habían hecho todo eso, pero en la madrugada del día siguiente el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Esto puede provocar Dios con sus maravillas en los pueblos de alrededor. Esta fama que hizo Dios al sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud llegó a oídos de todos los pueblos que estaban alrededor cuando ellos anduvieron por el desierto, cuando iban hacia la tierra de Canaán. Y de hecho muchos se opusieron y quisieron detenerlos. Algunos no quisieron ayudarlos. Ustedes recordarán que en su travesía, en algún caso dijeron: déjanos pasar por tu tierra. Ustedes me dicen qué tierra es, a ver. Déjanos pasar por tu tierra, nosotros te pagaremos lo que consumamos, el agua, los alimentos, pero déjanos pasar. Dijeron: por aquí no pasan. Pero porque tenían las noticias de lo que había hecho Dios con ellos y temían a ese pueblo que fueran a conquistarlos. Ellos iban a Canaán, no iban a conquistar ahí. ¿Qué pueblo fue el que no les quiso dar agua? Tarea para que no atinen. Entonces, esto mismo produce Salmo 126. Dice: cuando el Señor, es un salmo, si ustedes tienen algunas Biblias que tengan unos encabezados más grandes como la del Diario Vivir, ella dice: salmo escrito cuando Dios liberó a su pueblo de la cautividad de Babilonia. Y además otras dicen cánticos graduales. Son los cánticos que entonaba el pueblo de Israel cuando iban en peregrinaciones hacia alguna fiesta a la ciudad de Jerusalén. Dice: cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por estos.
Imagínate la escena, hermano. Fueron liberados ya de la cautividad también, no solo de Egipto, después de Babilonia. Van a ser liberados y ellos en su traslado van cantando gozosos y no tienen más que reconocer los demás que el Señor ha actuado así en ellos y en nuestras vidas. No hay otros que te vieron antes y te ven hoy y no tienen argumentos para refutar lo que están viendo. Un psicólogo a lo mejor puede ayudar a alguien, un psiquiatra, algún grupo de autoayuda, algún curso que alguien tome, quizás, pero un cambio de corazón, una transformación de una persona a otra, de pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz, solo lo hace Dios. Y la gente lo va a notar. Es cuando a ti te dicen en donde te conocieron o en donde estás, ¿qué le pasó? Usted es otro. Yo me acuerdo que mi esposa, después le escuché decir a ella, después de 6 meses que ella me había dejado, yo pedí, no había cruzado palabra con ella, y le dije, ¿me das chance de decirte unas cosas? Y cuando me acerqué a ella, le hizo así, ¿qué quieres? Yo solo quería pedirte que me perdonaras por todo lo que te hice. Ya no es mi intención hacerte daño, quizás te lo vaya a causar, pero créeme, ya no es mi intención. Dije, es todo lo que te quería decir. Yo la escuché tiempo después y la he escuchado en algunas ocasiones ella decir, cuando ese hombre con el que había vivido se acercó a decirme eso, dice, yo alcancé a ver que era otro, no era el mismo con el que había vivido, era otro. Y la gente tiene que percibir eso. Y la gente estaba percibiendo en el pueblo que esa obra que ellos habían terminado definitivamente estaba respaldada por la mano de Dios. Y era inobjetable, no podían negar eso. Y se llenaron de miedo, pero esto no los detuvo para todavía estar como enemigos de ellos. Y el miedo y la humillación que tenían, ¿sí? Fíjate, alguien lleno de temor es muy agresivo. Tú no creas tanto a los que son agresivos, ¿sí? A los valentones, más bien son miedosos. Y su temor los lleva a agredir. Y entonces este pueblo o estos hombres también estaban, no eran ellos nada más, estaban atemorizados y humillados. Y si por aquellos días se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías y de Tobías a ellos. ¿Se acuerdan que Beto dijo que habían enviado algunos documentos no sellados, abiertos, que dice un poquito antes, con la intención de que todos se enteraran de lo que ellos habían maquinado como plan? ¿Qué decían esas cartas que todos querían ver? Que Nehemías se quería levantar como rey, quería hacer una revolución, una revuelta, dar un golpe de estado, y él quería levantarse como rey. Entonces estas cartas, dice, ahora se intensificaron. ¿Entre quién? Dice, entre Tobías y los jefes de Judá. ¿Quiénes eran los jefes de Judá? Pues los jefes, ¿no? Bueno, era gente importante. Digamos, estos eran unos traidores. Era gente del pueblo de Judá, de los que deberían de estar, o quizás estuvieron ayudando en la reconstrucción, porque sí estuvieron. ¿Quién era, digamos, el suegro de Tobías? Ahí véanlo. ¿Quién era el suegro de Tobías? Secanías.
¿Y quién era el suegro del hijo de Tobías? La verdad ya los puse a pensar. ¿Quién era la hija con la que se casó el hijo de Tobías? No dice su nombre, pero dice el nombre de su papá. Mesulam. Y si ustedes van al capítulo 3, ahí van a encontrar los nombres de Mesulam y de Jecanías como parte de los que estuvieron reconstruyendo la muralla. Unas porciones les tocó a cada uno de ellos. O sea, estos hombres eran del pueblo de Judá y estaban participando o habían participado en la reconstrucción de la muralla. Ahí está por el capítulo 3, verso 4, creo que aparece el nombre de uno de ellos, de Mesulam. Sí, dice el verso 4: contaron con la ayuda de Meremot, el hijo de Urías y nieto de Cos, de Mesulam, el hijo de Berequías y nieto de Mesabel y de Sadoc, hijo. Ahí está el Mesulam. Y más adelante en otro versículo, búsquenlo por ahí, está el otro nombre de Jecanías. Ellos eran parte del pueblo, pero habían emparentado con Tobías y con el hijo de Tobías. Y mira, cuando tú emparentas con alguien que no ama a Dios, a lo mejor esa persona te puede comprometer a algo que va en contra de Dios. Más específicamente me voy a referir cuando tú te casas con alguien que no es hijo o hija de Dios. Ten cuidado. Solo lee el primer libro de Reyes y cómo empieza la vida de Salomón. Y tú llegas al capítulo 11 del libro de Reyes, el primera de Reyes, y ahí cambia drásticamente lo que pasó con Salomón. Ese hombre que le había pedido a Dios que le diera sabiduría para dirigir un pueblo tan grande, en el capítulo 11 dice: pero las mujeres de Salomón inclinaron su corazón a los Baales, porque él no se detuvo en todo lo que quiso. Tomó mujeres de todos lados. Pues échenle nada más 700 esposas. Las pachangas en él no se acababan, tenía boda cada ratito, y las bodas de ese entonces duraban cuando menos 8 días. Siempre estaba de pachanga, ¿no? Siempre estaba de luna de miel. Pero aparte, como no le satisfizo eso, agarró 300 concubinas. Y todas, la gran mayoría de ellas, no eran del pueblo. Ellas desviaron su corazón. Y estos hombres que habían emparentado con Tobías y con su hijo, son parte de estos que está hablando con los que se carteaba Tobías. Estaban manteniendo una correspondencia entre ellos. ¿Qué se imaginan que había en la correspondencia? ¿Cartas de amor? ¿Qué imaginan que había en la correspondencia? Digamos que este Mesulam, este Jecanías, eran como infiltrados en las filas de Nehemías. Eran parte del pueblo, pero habían emparentado con Tobías. Y estos vimos que no se detenían, no se estaban deteniendo y no se iban a detener en su esfuerzo por obstruir los planes de Nehemías y por ende los de Dios. Entonces ellos trataban de buscar o sacar información y estaban carteándose. Dice que entonces se intensificaron mucho el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías y de Tobías a ellos. O sea, era mutua, una y otra iba. Porque muchos, dice, se habían vuelto sus aliados, y no queda ahí.
Mira, hay cosas que se contaminan. Por ejemplo, Hebreos dice que cuidemos nuestras vidas, nuestros corazones, porque puede brotar una raíz de amargura. Y dice, y por ella, dice, muchos pueden ser contaminados. Y la contaminación o el mal se multiplica muy rápido. Entonces muchos otros, por esta situación de estos hombres que tenían parentela con Tobías, también muchos más se convirtieron en aliados de ellos. Alguna posición por ser un jefe, un principal, alguna influencia tenían en los demás. Dice, ya que este era el yerno de Secanías, hijo de Arjat, y porque Joanán, su hijo, se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Entonces, todo esto estaban usando sus influencias o su posición que tenían como jefes para jalar a otros y convertirlos en sus aliados. ¿Qué les prometían? No dice. Yo creo que algo les prometían, ¿no? Y dice Nehemías, en mi presencia, estos que estaban junto a Nehemías, los que eran del pueblo de Judá, dice, en mi presencia alababan sus buenas acciones. ¿De quién? De Tobías. Le estaban diciendo, mira, la verdad fuiste gacho con Tobías. Déjame usar un lenguaje coloquial moderno. Fuiste regacho con el Tobías. Él quería ayudar. Lo único que quería era participar en la obra. Yo lo conozco. Ha aportado dinero aquí. Ha ayudado a muchos de aquí de Judá. Es bien buena onda. Porque dice eso, que estaban alabando en la presencia de él las buenas obras de Tobías, pero iban a contarles todo lo que yo decía. O sea, llegaban ahí con la intención de ver, a ver si encontraban algún punto vulnerable, ya sea en las personas o en lo que habían reconstruido, para tratar de tomar nuevamente la ciudad, hacer algo, ¿sí?, para que la obra aún ya concluida no prosperara. Y entonces le contaban todo esto, y una vez que le contaban, ¿qué creen que hacía Tobías? Seguía molestando. Le enviaba, dice, cartas intimidatorias a Nehemías. No especifica, pero yo alcanzo a leer entre líneas muchas cosas. Te voy a conquistar. Vas a ver, ustedes son bien poquitos. Ya me di cuenta que están desprotegidos. Voy a juntar un ejército y me voy a meter ahí. Tus murallas no me van a poder detener, tus puertas no me van a poder detener. Porque dice que eran palabras intimidatorias. No sé qué te entiendas tú por intimidar. Estaba amenazando a Nehemías. Pero ya vimos antes cómo respondía Nehemías cuando le dijeron, ven y escóndete en el templo. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Un hombre como yo, ¿ha de esconderse? ¿Ustedes creen que estas cartas lo iban a intimidar? Al contrario, lo pusieron sobre aviso para tomar medidas, para ver cómo iba a proteger la ciudad. Y enseguida viene, en el capítulo 7, lo que va a proceder a hacer Nehemías. Dice, entonces cuando ya terminamos de reconstruir la muralla, colocamos sus puertas, porque acuérdense, primero hubo pasos, terminaron las murallas. Vimos en los mapas cada cantidad o toda la cantidad de puertas que había, pero las puertas también estaban derribadas y había que hacer también las puertas. Y entonces dice, colocamos las puertas, se terminaron las murallas, siguió la colocación de puertas. Entonces, una vez que está eso, designamos porteros para que estén en las puertas. Designamos cantores y designamos levitas. Digamos, ahora que estamos completos aquí, que ya terminamos esta obra, tenemos que cuidar, pero ¿qué creen? Tenemos que alabar. Tenemos que cantarle a nuestro Dios. Y para eso necesitamos a los levitas, a quien Dios ha designado como tribu para que haga esta labor de reactivar los cultos.
No solo era una construcción física. Ahora que ya estaban protegidos, tenían que volver a retomar lo que desde el libro de Esdras empezamos a ver, que había que retomar los cultos. No podíamos quedarnos con la preocupación, podría decir Nehemías, no nos podemos quedar con la preocupación nada más de lo que nos podía suceder. Ya levantamos las murallas, ahora hay que hacer lo esencial: cultos a Dios. Hermanos, no nos podemos quedar encerrados en nuestras casas por miedo a la pandemia. Tenemos que venir a alabar a Dios aquí. Tenemos que estar aquí. Sí, vamos a cuidarnos, a ponernos un cubrebocas, a cuidar nuestras murallas, pero necesitamos levantar porteros. A lo mejor ya pusimos porteros aquí, no hay unos hermanos los domingos y también hoy que te dicen: no pasas si no traes cubrebocas, no pasas, te sales si no traes cubrebocas. En buena, pero puesto, por favor. Ponte gel, lávate las manos. Hacemos nada más como protección. Tampoco vamos a desafiar a Dios. Se acaba de morir un sobrino mío. Pues yo digo que fue COVID, pero él dijo: esto no existe. Así decía. 50 años, ¿verdad? Tenía mi sobrino. Es la edad que tú tienes. Pues fíjate que ya se veía bien cansado. ¿Sí? Y dijo: no, esto no existe, es complot. Que hay parte de verdad, pero no me voy a meter en eso. Pero el virus es real, la amenaza era real. Pero eso no los detuvo, porque una finalidad tenía la reconstrucción de las murallas. Y entonces él se va a embarcar en ese propósito que tenía Nehemías, porque no solo era un líder, digamos, en las cosas materiales, era un líder espiritual. Y entonces empieza a organizar al pueblo. Ya tenemos puertas, necesito que alguien esté atendiendo esa puerta. ¿A qué hora se van a cerrar? ¿A qué hora se van a abrir? Y tenían unos cerrojos bastante gruesos, porque tenían que proteger contra el intento de que alguien entrara con esos cerrojos bastante fuertes. Y después dice Nehemías: además escogí a mi hermano Hanani y a Hananías. Y fíjense las características de estos hombres: rectos y temerosos de Dios. Rectos y temerosos de Dios son características que Dios pide para quien le va a servir. Cuando Moisés es amonestado por su suegro, entonces, todos los que tengan suegros, déjense amonestar por sus suegros, por favor. O las que tengan suegros, porque ahí está Charo, para que me oiga. ¿No? Le dijo su suegro: no está bien lo que estás haciendo, Moisés. ¿Qué es eso de estar atendiendo a todo el pueblo? Te vas a desgastar, no va a ser posible que lleves tú toda esta carga. Nombra ancianos que te ayuden con esta labor, encomiéndales, ¿sí? Pero le da las características: toma hombres temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, ¿sí? Entonces hay características para la gente que va a servir. Y aquí Nehemías conocía perfectamente bien a estos hombres. A ver, ¿qué hizo uno de estos? ¿Por qué lo conocía a Nehemías, a uno de estos? ¿Se acuerdan? Mira, regrésate al primer capítulo.
dice en el verso 2, desde el 1: en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita ¿de quién? De Hanani. O sea, no era un improvisado, no era alguien que de repente se le ocurrió a Nehemías levantarlo y ponerlo a servir o darle una responsabilidad fuerte. Lo conocía de tiempo, sabía de su vida, ¿sí? Y entonces en él podía depositar toda su confianza, no a cualquiera. Apenas me enteré ahora que estoy yendo a Acueducto, que el hermano que dirigía la alabanza, después de que yo salí hace 6 años de ahí, no, hace 4 años de ahí, 4 y medio, a los 3 meses, yo nunca había visto a este hermano, a los 3 meses llegó y me lo encuentro con que es líder de alabanza y dándole mucha responsabilidad. Dije, caray. Sí, llamé en ese entonces a los hermanos, ¿qué pasó? ¿Y este? Pues es que yo ya lo conocía de antes, decía. Y me enteré en estos días, hace poquito, que el hermano les dijo: miren, yo voy de paso por esta congregación, yo no me voy a quedar mucho tiempo. ¿Y qué creen? Hace 2 meses dijo: bye bye, ahí nos vemos. Se fue, porque no tenía ningún compromiso. No tenemos que dar una responsabilidad fuerte a quien no tiene un compromiso, primeramente con Dios y con la iglesia. Nehemías sabía en quién podía confiar. Había muchos en los que no se podían confiar, porque se habían aliado con Tobías y con el suegro de Tobías. En ellos no podía confiar en todo el pueblo, pero había unos especiales en los que sí podía confiar. Y me gusta lo que agrega después de estos 2 nombres que da y de las características que tenían: espirituales, temerosos de Dios, rectos en su proceder. Dice: como ningún otro. Dice: otros no se les podían comparar, otros no podía Nehemías confiar como confiaba en ellos. No en todos podía depositar esa confianza. Ellos de alguna manera se habían ganado esa confianza que Nehemías les tenía, y entonces los designa a ellos, digamos, en un sentido. Si tú lees otras versiones, a lo mejor aparece como la palabra gobernador, digamos, los hace gobernadores en una porción de ahí de Jerusalén. Les da una responsabilidad fuerte y les da una orden. Les dice: las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Pregunta a ustedes: ¿por qué esta orden? ¿Y cuándo el sol calentaba? Ya está pensado, a ver, cuando yo me expongo al sol es como a las 12 de la noche del día, sí ya siento un poquito que me quema el sol. Más o menos, ¿a qué horas tendrían que abrir las puertas? ¿A la 1? ¿A la 1 de la tarde? ¿Y por qué tenían que abrirlas hasta esa hora? Les voy a dar un poquito de contexto. Casi en la mayoría de las ciudades de ese entonces, de aquella época, las puertas en las ciudades se usaban para hacer transacciones, negocios, compras, ventas. O sea, era un lugar importante de comercio. Vimos, por ejemplo, que estaba, cuando estuvimos viendo la reconstrucción también de las puertas, la puerta de los pescados, es que ahí se vendía pescado, eran muchos pescadores y allí hacían transacciones. ¿Has ido algún día a la central de abastos? ¿Sabes a qué horas empiezan? 3, 4 de la mañana. Yo trabajé un tiempo en la Merced, en las bodegas de la Merced. A las 6 de la mañana ya habíamos hecho nuestras ventas más fuertes. A las 8 ya se había acabado la venta.
8 de la mañana. Entonces, para que tengan una idea más o menos y ustedes me contesten, ¿por qué Nehemías le dice que abrieran las puertas hasta que calentara el sol? O sea, no dice exactamente la hora, ya no nos metamos en eso, pero da a entender, ábrelas un poquito más tarde. No las abras tan temprano. ¿Por qué? Es pregunta para ustedes, para que le entren al estudio. Sí, Liz. Es una de las razones, una de las razones por las que les pide que se abran las puertas hasta que el sol caliente. Porque miren, ¿cuántos de aquí se paran a las 4 de la mañana? Entonces, hermanos, ustedes no pueden trabajar en la central de abastos. Pero si van a las 4 de la mañana a la central de abastos, se van a dar cuenta del movimiento que hay a esa hora. ¿Sí? Entonces, la gente que tenía que hacer business ahí en las puertas, o sea, trataba de aprovechar la mayor parte del tiempo, ¿sí? Y lo hacía lo más temprano que pudieran. Pero la orden de Nehemías es no temprano, porque hay poca gente a esa hora. El grueso de la población no está despierta. Van ahí los que van a hacer comercio. ¿Sabes quién está en la central de abastos? Los que tienen un puesto en el mercado, los que tienen tienda, los que se van a surtir, para que cuando regresen con su mercancía, a lo mejor a las 8 de la mañana ya abran su tienda o su puesto. ¿Quién va de las mujeres? A ver, aquí sí, mujeres, díganme, ¿a qué horas van al mercado? ¿Más o menos? 10, 12. O sea, antes su marchante ya tiene que tener la mercancía que les va a vender. Entonces tuvo que hacerlo más temprano, ¿sí? Y entonces así lo mismo, ¿sí? O sea, no cambian muchas cosas. Así la mayoría de la gente en Judá, ahí en Jerusalén, pues se levantaba un poquito más tarde. Su trabajo, su labor era otra. Entonces no todos se levantaban a esa hora. Pero ¿qué otra razón más? Sí, Beto. Dice Beto que en el tianguis donde seguido nos encontramos él y yo, ahí en la Magdalena Michuca, ponen un tianguis los días jueves. Pero desde el miércoles en la madrugada muchos camiones ya llegan ahí a empezar a acomodar sus puestos. Algunos lo hacen, ya me di cuenta, porque no circulan todos los días y no circulan los jueves, entonces se van desde el miércoles, pero muchos también se van desde antes para montar sus puestos, ¿sí? Y tempranito puedan ya tener su puesto listo. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Pero ¿cuál es la otra razón por la que quería Nehemías que se abriera tarde? Siga. Juanito. Juanito. Muy bien, Juanito. ¿Cuáles eran las palabras intimidatorias? Por eso les decía que les estaba enviando Tobías a Nehemías. Bueno, no lo dice, yo les decía, pero probablemente decían: te voy a atacar, vas a ver lo que voy a hacer. Y miren, más adelantito, en el capítulo 7, viene toda una lista de los que regresaron de Babilonia y da el número total de los que regresaron. ¿Se acuerdan cuál era el número total? 42,367, algo así creo. ¿Sí? Ahí viene. Es la misma lista con un poco o muchas variantes de la que viene en Esdras capítulo 2. Varían muchas cosas, varían en números, pero la cantidad total es la misma. Yo les pregunto, bueno, y aparte suman unos criados y sacerdotes, en total dicen que el total de los que regresaron
en el primer retorno del exilio fueron 52,000 gentes. Y esa misma lista la revisa después Nehemías, va a los archivos y reproduce prácticamente la misma lista con unas variaciones. Algunos comentaristas dicen porque pues ya había pasado más de 150 años prácticamente, y en ese tiempo pues había gente que se había muerto y había nacido. Entonces la lista varía. Van a ver unas variaciones a veces hasta de una persona en los totales de las familias que regresaron, pero el número total viene a ser el mismo. Ustedes pregúntense, en las condiciones de ese entonces, como se daban las conquistas o las guerras, cuando conquistaban otra ciudad con el asedio y entraban a una ciudad amurallada, ¿ustedes creen que una ciudad como Jerusalén podía ser defendida por 52,000 gentes? Chequen nada más números que aparecen luego en las listas. Era muy poca la gente. Los judíos eran muy pocos. Si a estos 52,000 se le suman unos poquitos más que regresaron, quizás llegaban a 60,000. No eran muchos los que estaban ahí. Entonces la ciudad era demasiado grande para tan pocos. Y quiere decir esto que estaba en un sentido desprotegida, y más estaba desprotegida si temprano abrían las puertas, que era por donde podían entrar, porque ya estaba la muralla y servía de protección, pero las puertas cuando se abrían, por ahí ya podía entrar el enemigo. Entonces ellos procuraban, Nehemías en su plan estratégico de defensa decía: no, cuando ya todo el pueblo esté despierto, al menos, cuando menos 60,000 gentes, podemos hacer frente a una invasión. Y no unos cuantos que están despiertos temprano. Entonces la orden fue: no abran las puertas hasta que caliente el sol. A lo mejor no tenían un reloj como nosotros, o no usaban tanto sus tiempos como decían en la hora tercera pero él dice hasta que caliente el sol, pensando él, a esa hora ya toda la gente está en sus actividades. Y si llegara a suceder un evento de invasión, pues al menos cuento con todo el pueblo para que defienda la ciudad. Entonces la orden es, dice, las puertas de Jerusalén no deben ser abiertas antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos. ¿Quiénes querían entrar? Probablemente los que iban a hacer sus transacciones. Podían entrar, quizás también querían entrar enemigos, pero no hay forma de que entren. Se van a abrir las puertas hasta determinada hora. Y dice luego de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. ¿Por qué tenía Nehemías que estar escogiendo guardias? La amenaza seguía, hermanos. Iban a seguir insistiendo, no se iban a detener. No podemos bajar los brazos. Hermanos, esto es enseñanza para nosotros. Nuestro caminar cristiano no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Es un maratón, no importa cómo iniciemos nuestra vida cristiana, lo que importa es cómo la terminemos. Sí, porque podemos ver a alguien bien lleno de Dios y qué bueno, pero apenas tiene un mes, tiene un año. Es que hermano, espérate. Necesito que tenga 10, 15 años, 20 y a ver cómo termina. Porque es hasta el final. Por eso Pablo pudo decir cuando le escribió a Timoteo: he terminado la carrera. ¿Sí? He acabado también, he terminado la batalla, una batalla de fe. Le he acabado, la he terminado bien. Y luego el autor de Hebreos nos invita, dice en el capítulo 12: ustedes teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de los testigos del capítulo 11 de los héroes de la fe, dice: corran con paciencia la carrera que tienen por delante. ¿Sí? Despójense de todo peso que les asedia, de todo peso y del pecado que les asedia, que son dos cosas diferentes.
Hay cosas que no son pecado, pero de las que tenemos que despojarnos. A lo mejor mucho fútbol, a lo mejor mucha televisión, a lo mejor mucha diversión, a lo mejor muchas redes sociales, muchas cosas en las que perdemos mucho tiempo. No son pecado, hermanos, pero es algo que te está impidiendo correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Y no se diga del pecado, ese lo tenemos que dejar. Eso es obvio, que el pecado lo tenemos que hacer a un lado en nuestras vidas. Y dice, y corre esa carrera. ¿Cómo la vamos a correr en fe? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre tenemos que estar mirando hacia Él. Y entonces Nehemías les está diciendo a ellos, ok, y escogí guardias, vigilen. Vimos capítulo anterior que también tenían una trompeta para tocar por si había alguna alarma. No menciona que se haya tocado, nunca se tocó, pero está poniendo nuevamente guardias. No sé si les puso una trompeta para que indicaran por medio de un sonido que a lo mejor había una invasión, pero pone guardias, vigilen, una atalaya, ¿sí? En las puertas de la muralla, generalmente hasta arriba, siempre se ponía alguien que estuviera vigilando a la distancia a ver si se acercaba alguien, un centinela que estaba ahí. Pero fíjense la estrategia de Nehemías. ¿En dónde puso guardias? Principalmente, aparte de otros que puso en las puertas. ¿En dónde puso? ¿Por qué? Enfrente de sus casas. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué lo habrá hecho así? ¿No se les ocurre algo? ¿Por qué los puso enfrente de sus casas? ¿Por qué? ¿Por los traidores? Dice Juanito, es que el enemigo duerme contigo, dice. Para que no estuvieran agotados. Para que escucharan mejor la alarma. O sea, hemos escuchado bien la alarma sísmica desde nuestra casa, ¿ah? Porque tenemos una bocina ahí en la esquinita. ¿Por qué se les ocurre? A la Guardia Nacional. Tiene quizás más sentidos, pero yo comprendí una cosa. ¿Sabes qué defendemos con más pasión, con todas nuestras fuerzas, aunque nos cueste la vida? Nuestra familia. Quizás si vemos que están atacando por otro lado, no seamos tan fieros en la defensa, pero cuando se trata de los nuestros, que no le hagan algo a mis hijos, que no le hagan algo a mi esposa, porque a lo mejor en ese momento me quito un poquito el hábito de pastor. Y Nehemías creo que tenía la estrategia de decir, mira, te quiero de guardia en tu casa, porque si pasa algo, sé de qué manera vas a pelear. Vas a defender tu casa, tu hogar, tu familia, con todo. Y entonces, porque había guardias alrededor de la ciudad, los centinelas, pero pone guardias específicamente, si es posible, cada quien enfrente de su casa. Que alguien de su familia, también como decía, bueno, a lo mejor está más fácil estar ahí, pero alguien que de tu familia esté como guardia ahí. Y entonces si llega a suceder algo, ustedes van a defender con toda esa porción. Así como cada familia construyó o reconstruyó una porción del muro y entre ellos se ayudaban más y porque estaban más cerquita de su casa, bueno, así mismo les dicen, ¿no? Bueno, ustedes van a estar, o escogí guardias para que vigilen por turnos enfrente de sus casas.
Y dice, y esta decisión, dice, la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Aquí es donde yo deducía de que la cantidad de exiliados que habían regresado no eran suficientes para poblar la ciudad. La ciudad no estaba muy poblada. Había muchas casas todavía destruidas, de muchos que habían vivido en Jerusalén, pero que a lo mejor todavía estaban en el exilio. Como ya se habían acomodado en el exilio, ya no querían regresar, ya tenían allá sus casas. Acuérdense lo que dijo el profeta Ageo. Amonestó al pueblo que estaba en Babilonia exiliado y le dijo: ustedes, ¿sí?, viven en casas artesonadas, bien arregladitas, y el templo de Dios está destruido. No es tiempo de que estén así. Se vayan y reconstruyan el templo. Entonces, pero solo regresó una porción. Entonces, mucha gente todavía no había regresado y muchas casas estaban en ruinas. Y entonces, otra de la labor que tenía Nehemías, ¿saben qué era? Repoblar la ciudad. Para eso, después es lo que vamos a ver, o sea, no vamos a ver toda la lista, pero para repoblar la ciudad él quería tener un informe y dice: manda a traer los registros de los exiliados que habían retornado. Tráiganme, vayan a buscar el archivo, quiero ver cuántos regresaron hace más de 100 años, ¿sí? En el primer retorno con Zorobabel, quiero ver cuántos regresaron. Y entonces le mandan la lista y su misión es repoblar. Hermanos, queremos repoblar la iglesia aquí en SIF. Tenemos dos formas de hacerlo: salir a compartir el evangelio y traer gente aquí, o los que tengan o estén en posibilidades de tener hijos, apúrense y reproduzcanse rápido y vamos a repoblar aquí el Triunfo. No, nada que 2, Gabo, no, chale 9. Y ustedes no se rían, porque ustedes más son nuevos y recién, solo aceptamos que lleguen tarde o que falten porque estén haciendo la tarea, ¿sí? Pero pronto que digan ya, ¿sí? Entonces tenemos esas formas de repoblar. Nehemías iba a traer a gente, o buscaba la forma de repoblar la ciudad, porque entre más defienden. ¿Saben cómo conquistan los chinos? ¿Saben cómo conquistan? No tienen necesidad de disparar una sola bala. Solo van metiendo a sus habitantes en otras ciudades. China no era lo que es ahora en territorio, poco a poco fue invadiendo con seres humanos y ya eso era porción de China. Dicen que aquí ya los chinos saben qué hacen. Nos venden el nopal, nos venden Talavera a los chinos. Ya compramos Talavera y dice Made in China. Tepito es de los chinos. Si creen que esto es mexicano, no. Ya los chinos nos están invadiendo, hermanos. Así que repoblemos, ¿sí? Hagamos que esto crezca, porque así vamos a estar mejor protegidos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vayan a hacer la tarea. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos animas a no estar estáticos, a no ser pasivos, a saber que tenemos retos por delante y que en esos retos, Señor, tenemos que depender enteramente de ti. Que los demás vean que tenemos tu respaldo, pero que nosotros, Señor, hagamos lo que tú nos pides, que nunca bajemos la guardia, que no bajemos los brazos, que nos mantengamos, Señor, firmes, y crea en cada uno de nosotros
corazones como lo de estos siervos que levantó Nehemías. Temerosos de ti, con rectitud de corazón, que querramos agradarte a ti, Dios. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.